Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Bueno, el día de ayer en nuestra clase hablamos sobre los antecedentes históricos de la práctica contable. A ver. Vimos toda la línea de tiempo de antecedentes históricos a nivel global, es decir, a nivel mundial, llegando hasta la edad moderna. Hablamos de todas las distintas etapas que se dieron en la contabilidad y que hacen parte de la historia de la práctica contable. También comenzamos a desarrollar el tema de la contabilidad actual, la contabilidad en nuestros días, así podemos decirle. Entonces, les decía que en el tema de la contabilidad en nuestros días, este es el temario que vamos a desarrollar. El concepto, la importancia, el objetivo o los objetivos, la clasificación, los usuarios de la información contable, las cualidades de la información contable, principios de contabilidad generalmente aceptados, tipos de informes contables. Hay unos que están inmersos en otros, es decir, cuando nosotros hablemos de los usuarios de la información contable, así también vamos a ir mencionando los tipos de informes. Hablamos sobre el carácter polisémico que tiene la contabilidad y los diferentes conceptos que ella maneja y quedamos en la clasificación de la contabilidad. Les decía que de acuerdo a el área o de acuerdo al sector en el cual se produzca la información, así le han colocado como el apellido del sector a la contabilidad. La contabilidad en términos generales es una sola. Es la información que produce la empresa en el desarrollo de su actividad económica. Pero sí hay una clara diferenciación en que no hay unos principios en la contabilización, en el manejo de las cuentas, en el manejo de documentos soportes, por ejemplo, entre la contabilidad del área de la salud y la contabilidad administrativa, por ejemplo, ¿sí? Si hay una particularidad o, por ejemplo, la contabilidad hotelera. La contabilidad hotelera es tiene muchos componentes de auditoría, de auditoría. Y así cada una de estas contabilidades. Entonces, de acuerdo al área o el sector donde se esté desarrollando o donde se esté produciendo la información, así de forma tradicional le han colocado el nombre del sector ahí como un apellido de la contabilidad. Pero sí tenemos que saber que en términos generales, la contabilidad es una sola. Entonces les decía que estas son algunas de las que encontramos, podemos encontrar más, porque casi que por sector empresarial le han colocado el nombre de la contabilidad. ¿Cuáles trabajamos nosotros, pues, en el desarrollo de algunas carreras, por ejemplo, de la contabilidad de costos? Cuando ustedes dan costos, se maneja la contabilidad de costos y se maneja la contabilidad administrativa, porque la contabilidad de costos hace parte de la administrativa. La contabilidad financiera, nosotros hay una asignatura, pero esa es para las carreras que son, creo que administración de empresa son los que dan contabilidad. Entonces, en alguna de las carreras vamos a ver de pronto algunas de estas clasificaciones. Pero lo importante es saber que es una sola, sino que son particularidades que tiene una con otra y por eso le colocan el nombre para hacerlo específico. Entonces continuamos. ¿Cuál es la importancia que tiene la contabilidad dentro del proceso organizacional de la empresa o dentro de la empresa misma? La contabilidad permite efectuar los registros contables de todas las operaciones, ya sea de tipo manual o ya sea de tipo sistematizado. Les decía que actualmente las empresas que están legalmente constituidas, todas manejan
pues no puedo decir todas porque podemos encontrar una que otra, sobre todo que sea muy nueva, muy pequeña, que de pronto comience a llevar algunas pequeñas cosas, pero llega un momento, sobre todo cuando comienza a facturar, sabemos que ahorita la obligatoriedad de la facturación electrónica, entonces es necesario que las empresas ya tengan sistematizado todos sus procesos. Entonces comenzamos con la facturación electrónica. Ahora también hay que presentar de forma electrónica la planilla de pago. Esa planilla, ese anexo con el que nosotros cancelamos toda la nómina de nuestros empleados, ahora también hay que cargarlo de forma electrónica. Entonces lo que vemos es que la tendencia es que todos los procesos de la contabilidad van a ir siendo sistematizados. Entonces es importante que las empresas mantengan y procuren tener todos sus procesos sistematizados. Es muy raro, pero todavía hay algunas empresas que manejan sus registros en una Z que uno va a buscar o no. Yo manejo mis cuentas aquí y las cuentas son una Z de facturas y de recibos de caja y esa es la contabilidad. Porque es que yo simplemente tengo, son dos empleados o yo nada más soy yo y una secretaria. Entonces todavía no tenemos la infraestructura, no tenemos los recursos para comprar un software contable. Entonces por ahora lo llevamos así. ¿Alguien me iba a hablar? Yo, profe, le iba a decir que buenas tardes y perdone la Buenas impuntualidad porque estoy tardes. llegando a la casa. Tranquilo, bienvenidos, no hay problema. Lo importante es que llegue. Bueno, la importancia. Entonces decíamos que como primera medida efectúa los registros contables de todas las operaciones. También permite llevar al día los libros contables diarios, mayores y auxiliares. La contabilidad en uno de sus principios de contabilidad generalmente aceptados y en la práctica siempre dice que cuando el hecho se realice, cuando el hecho se ejecute, inmediatamente debería entrar a la contabilidad. Es decir, que si yo hago una venta, apenas se realiza la venta, eso debe entrar a la contabilidad. Si yo pago una factura, eso inmediatamente debe llegar a la contabilidad. Cuando el hecho se cause, causar es cuando se da. Cuando el hecho se causa, enseguida debe entrar a la contabilidad. Por eso hablamos de llevar al día los libros de diario, de mayores y balances y auxiliares por la necesidad de la contabilidad de mantener un registro diario, un registro al día. Nosotros vemos algunas malas prácticas en las empresas donde, por ejemplo, se recibe dinero, se hacen ventas y se recibe dinero, se recibe dinero, se recibe dinero y se va acumulando y no se descarga de la cuenta. No se hacen los recibos de caja de todos esos dineros que se han recibido. Y definitivamente hay un desequilibrio o un descuadre, porque yo estoy reportando unas ventas, apenas yo facturo, automáticamente yo descargo del inventario la mercancía y se me genera en la contabilidad una venta. Si yo esa venta no la cruzo con un pago, esa venta yo la tengo pendiente, como si fuera una venta a crédito. Entonces, la contabilidad tiene que diferenciar, bueno, ¿tú hiciste una venta a crédito o tú hiciste una venta de contado? Si tú hiciste una venta de contado, a más tardar al día siguiente tiene que estar el recibo de caja. Esas son las prácticas, ¿no? Y son procesos administrativos de la contabilidad. ¿Por qué no enseguida? Porque yo pude haber hecho la venta a las 5 de la tarde y a esa hora de pronto ya el banco no está. Y me pagaron en efectivo. Yo a las 5 o a las 6 de la tarde, a las 6:30 de la tarde, pues ya no voy a ir a consignar un dinero. Ya el mensajero está fuera de su tiempo laboral. Entonces, a más tardar, siempre se toma como principio, es que a más tardar al día siguiente, se deben estar consignando los dineros que se reciben de forma diaria, al día siguiente hábil a menos que sea un viernes y no se trabaje el sábado, no haya banco el sábado, el lunes. Pero eso, ¿cómo se verifica? Cuando se hacen las auditorías a la contabilidad y auditorías a los procesos administrativos, cuando uno hace los arqueos.
yo tuve una experiencia negativa con algún auxiliar contable que tuve, que era muy desordenada. Y en ese momento yo estaba en embarazo. Entonces, tenía muchos problemas porque, bueno, como dice uno en palabras comunes, estaba cogiendo un embarazo súper malo. Entonces, tendría que estar muy, muy incapacitada y ella tuvo que tomar algunas responsabilidades un poco más importantes. Por ejemplo, yo no podía hacer revisiones diarias o revisiones cada 2 días de la consignación de los dineros. Entonces, si yo regresaba a los 3 días o yo regresaba una semana de la incapacidad, yo encontraba que era que ella iba corriendo a mandar al mensajero a consignar toda la plata, porque yo estaba haciendo otras cosas, porque yo estaba ocupada. Entonces me aparecía a mí en el sistema una factura del día lunes, todavía el viernes sin dinero, o sea, una factura vencida. Contablemente eso no está bien, no son unas buenas prácticas. Los principios contables no se cumplen en ese momento y los principios contables tienen que manejarse. Entonces, todo ese tipo de situaciones afecta la contabilidad. Porque, ¿qué pasa? Que si yo quiero hacer un auxiliar del dinero que yo tengo, ese dinero no existe porque no ha entrado a ningún lado, está ahí en una caja menor. Entonces es importante a nivel empresarial, a nivel contable, que esos procedimientos se realicen como son. La contabilidad es una guía y de hecho hay contadores que cuando se les hace alguna pregunta dice, tengo que revisar la norma, porque nosotros nos basamos en la normatividad contable, lo que diga la norma. Y la norma claramente dice, cuando se cause, cuando se dé, cuando se genere el hecho económico, tiene que registrarse en la contabilidad. Entonces, llevar al día los libros contables es muy importante, pero también va a depender de las personas que están a cargo de ese proceso. Es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales, lo que le decía. Si yo voy y quiero revisar qué dinero hay, los viernes yo voy a pagar a los proveedores y yo reviso en el banco y resulta que no tengo dinero. Óyeme, pero si yo hice 15 millones de pesos en ventas en esta semana, ¿dónde está el dinero que en el banco no está? No es que yo no he consignado, es que aquí tengo los 3 cheques con que me pagaron y tengo el efectivo porque no he podido ir al banco, porque no he podido mandar al mensajero, porque el mensajero está ocupado con otras cosas, porque el mensajero está incapacitado. Eso no puede pasar. Ese tipo de situaciones no pueden pasar. Porque debe ser informado para que se den las decisiones gerenciales necesarias para que todo siga en su curso normal. Elabora al final de cada periodo los estados financieros. Los estados financieros es la información que se produce de la contabilidad. Hagamos de cuenta, todos los días va entrando información a la contabilidad. Todos los días se compra y se vende, todos los días se paga, ¿sí? Todos los días entra información a la contabilidad. Al finalizar el periodo contable, que es de un año, yo voy a realizar los estados financieros. ¿Y qué los estados financieros? Es un resumen de todo lo que yo ingreso a la contabilidad. Y a mí me decía alguna vez una jefa, sobre todo en la multinacional, nos decía a los encargados de las sedes de Latinoamérica y de Centroamérica y de Norteamérica, nos decía siempre, si le ingresas basura a la contabilidad, basura sacas. Si tú le ingresas información de calidad a la contabilidad, sacas información de calidad. Si yo cometo errores al momento de registrar la contabilidad, cuando yo saque esos informes, voy a sacar informaciones errados. Voy a sacar informes malos, errados, que no van a servir para nada. Entonces toca comenzar a hacer la trazabilidad, dónde fue el error para poder arreglarlo y arreglar los estados financieros, o sea, toda una cadena de errores. Entonces siempre me acuerdo que tenía como esa frase, siempre decía esa frase, si le ingresas basura a la contabilidad, basura sacas. Si le ingresas información de calidad a la contabilidad, información de calidad sacas. Y eso siempre lo tiene uno presente, que lo que tú hagas en contabilidad tiene un impacto más adelante y que de pronto en el principio tú dices, ay no, yo no voy a buscar, no me voy a cerciorar en la norma realmente a qué cuenta debo llevarlo. Lo voy a meter en esta cuenta porque, ajá, si está malo, está malo.
eso que tú estás haciendo, de no verificar y de ingresarlo en cualquier cuenta que no te aseguraste, que no verificaste, más adelante va a impactar en los estados financieros y por ende va a tener una cadena de errores que después hay que solucionar. Solucionar con ajustes contables. Cuando veamos el ciclo contable, vamos a ver los ajustes contables, que son esos registros que hay que hacer para corregir por error o por omisión, cuando me equivoco o cuando no lo hago. Cuando tengo tanto papel en la papelera, tengo tanto papel ahí acumulado, que cerramos el mes y se me quedó una factura por ahí empapelada. Entre el poco de cosas que tengo por archivar, se me quedó una factura. No la contabilicé. Entonces, por error y por omisión. Efectúa los análisis correspondientes para la gerencia. Nos permite efectuar los análisis financieros. Análisis financiero, los análisis financieros se le realizan a los estados financieros. Entonces, cuando ya la contabilidad ha producido esos informes, cuando ya ha producido esos estados financieros, entonces se realizan los diferentes análisis realizados por los analistas financieros, por los administradores financieros o por la gerencia. Y permite mantener informada a la gerencia sobre la situación económica de la organización. De ahí la importancia que la información de la contabilidad esté siempre al día, que sea lo más real posible, que sea coherente, que sea precisa, para que cumpla con una de las cualidades que ella tiene, que es que sea útil y pertinente. Útil y pertinente. Si no es útil y pertinente, ¿para qué tengo yo la contabilidad? Vamos a ver que alguien me está escribiendo por acá. Hammer, el link del grupo de WhatsApp. Bueno, yo le agradezco de pronto a algún compañero que tenga en el momento la posibilidad de tomar el link del grupo de WhatsApp y colocarlo en el chat para que quienes faltan, por favor, vayan ingresando al grupo. Entonces, esa es la importancia de la contabilidad. Ahora vamos a ver de forma general cuál es la relación de la contabilidad con otras ciencias. Y esto es importante porque como esta es una asignatura transversal, a veces yo no alcanzo a comprender realmente por qué en mi plan de estudio me colocaron contabilidad. ¿Para qué me sirve a mí la contabilidad? ¿Para qué la necesito yo? O sea, ¿por qué no me colocaron otra materia? A veces cuando estamos estudiando, bueno, a veces no, cada vez que nosotros iniciamos una formación, nosotros esperamos que desde que entramos, desde el día 1, sea la parte específica. A mí me decía una compañera cuando estábamos estudiando en contaduría, cuando estábamos estudiando en contaduría, creo que estábamos en tercer o cuarto semestre. Y me acuerdo que Angélica me decía, pero es que ya yo quiero que me lleven a los números, que me pongan a contabilizar. Nosotros todavía en tercer o cuarto semestre no habíamos comenzado a contabilizar, porque estábamos primero viendo todas las ramas y las cuentas y toda esa situación. Todavía en tercer o cuarto semestre no habíamos comenzado a hacer los primeros registros contables. Y ella me decía, es que ya yo quiero que me pongan en un computador a registrar y a contabilizar, porque esas son las expectativas que nosotros traemos. Y cuando nos encontramos con estas asignaturas que no sabíamos que íbamos a tener, entonces a veces nos sentimos un poco perdidos y no le encontramos la pertinencia. Entonces es importante a grandes rasgos conocer cuál es la pertinencia que tiene la asignatura con mi carrera. Entonces, ¿cómo se relaciona la contabilidad con las ramas o con la administración en general? Administración en general, pues hablamos de administración de empresa, administración de negocios internacionales, la de naviera, la de gestión del talento humano, es decir, todas las que son del área administrativa. Entonces, nosotros sabemos, permítame un segundito que aquí me están escribiendo. Listo. Sabemos que la contabilidad nos permite a nosotros registrar de manera detallada
todas las operaciones de la empresa. Y la administración está encargada del control, del manejo, de la supervisión, de la dirección, de la evaluación de los recursos que inciden en la empresa. Entonces, al yo estudiar una carrera que sea del ámbito administrativo, yo voy a manejar, voy a tener que aprender el manejo, la evaluación, el control de recursos, recursos económicos que produce la contabilidad, como la cuenta, como los dineros que ingresan, como los dineros que salen, tanto recursos personales. Entonces es importante porque la contabilidad es toda esa información operativa, por decirlo así, de toda la información de las operaciones de la empresa. Operaciones que el campo administrativo va a manejar, a controlar, a supervisar, a evaluar. ¿Cómo se relaciona la contabilidad con el derecho? Entonces sabemos que la contabilidad se conecta o se interconecta con algunas ramas especialistas del derecho, como el derecho tributario, el derecho comercial, incluso el derecho administrativo, ¿sí? Entonces, definitivamente esa relación es la necesidad que tiene la contabilidad de mostrar de una manera comprensible las operaciones económicas que en el derecho se van a analizar. Que si hay un litigio de pronto en el derecho laboral, por ejemplo, en la parte de contrataciones, que si hay un litigio porque yo trabajé 8 años y nada más me están pagando 3 años, el contador tiene que conocer de nómina, la contabilización de la nómina y toda la parte laboral que son temas contables para poder hacerle una correcta liquidación al empleado. O por ejemplo, cuando hay litigios de propiedad horizontal, que no me ha pagado el arriendo, entonces, ¿qué cantidad de intereses se causan? En fin, o sea, hay muchos elementos contables que se relacionan con las especialidades del derecho. En la rama de la economía es muy parecida a la administración. En la economía también es una área, una ciencia que estudia todos los recursos de la empresa, la producción, el consumo, la distribución de los bienes y servicios, tanto de la empresa como de un país. La economía sabemos que es un poco más global. La parte de administración es un poco más hacia la empresa, pues la economía es un poco más global. Entonces, se encarga de estudiar todos estos recursos, recursos financieros, recursos económicos, recursos humanos, ¿sí? De la producción, del consumo, de la distribución, de los bienes y servicios que se dan en el país. Entonces, todos esos elementos o muchos de esos elementos son del área contable o se producen en el área contable. Las finanzas pues tienen una relación totalmente directa, sobre todo porque las finanzas se basan en la administración del dinero, la organización de los pagos, de los flujos de dinero entrantes y salientes, y todo eso sale de la contabilidad. Si yo necesito pagar una factura, primero tiene que haber estado contabilizada. Entonces, si no está contabilizada, no puede pasar a finanzas para el pago, ¿sí? O cómo el financiero trabaja con los recursos si previamente no han pasado por la contabilidad. Entonces, es una relación directa entre la contabilidad y las finanzas. ¿Cómo es la relación de la contabilidad con la informática? Yo diría que la informática facilita la operación contable. Para mí, actualmente, la informática y todas las ramas de la informática, o sea, la ingeniería de sistemas, los técnicos profesionales en computación, los tecnólogos en sistemas, son casi que hermanos actualmente por operación de la contabilidad, porque la informática y sus ramas contribuyen a facilitar
esa operación contable, a que nosotros podamos procesar los documentos que se elaboran en contabilidad, que nosotros podamos saber de forma más exacta si se registró bien, no se registró bien, que podamos sacar esos auxiliares, ¿sí? Toda esa programación que se da a nivel de sistemas para que se puedan realizar esos procesos contables. De hecho, como les decía, nuestra tecnología en Unitecnar se llama Tecnología en Contabilidad Sistematizada, precisamente porque todos los procesos se dan de forma sistematizada. A los que están llegando, buenas tardes, no se preocupen por la hora, simplemente llegan y se van añadiendo a la clase, que la clase está siendo grabada y ustedes después pueden verla de forma completa. Entonces, simplemente llegan y escuchamos por dónde vamos. La relación de la contabilidad con las matemáticas pues está estrechamente relacionada porque la matemática es el lenguaje de la contabilidad. Sabemos que todos los registros contables se dan de forma numérica y todas las operaciones contables, suma, resta, división, multiplicación, son de tipo contable. Hay unos micrófonos que están abiertos. Por favor, revisen para que me lo cierren porque queda ahí en el video. Entonces, la matemática es el lenguaje de la contabilidad, es el lenguaje numérico de la contabilidad. A través de todas las operaciones matemáticas es que nosotros podemos registrar la contabilidad. Y por último, la relación de la contabilidad con las estadísticas es porque las estadísticas nos permiten hacer estudios, análisis de la información contable en las asignaturas de análisis financiero, de administración financiera, incluso de mercado de capitales. Nosotros trabajamos muchas estadísticas, muchas gráficas estadísticas, donde el estudiante tiene que tomar la información contable que se produce y graficarla y analizarla. Entonces las estadísticas son un lenguaje o sí, son un medio que permite el análisis de toda la información contable que se produce. Alguna se podrá trabajar a través de la estadística más que otra, pero en su gran mayoría, toda la información que se trabaja en contabilidad puede ser trabajada a través de las estadísticas, los porcentajes, las probabilidades, las tendencias, ¿sí? Si los gastos de la empresa tienen una tendencia hacia arriba, es decir, que están aumentando o los gastos se están manteniendo o los gastos tienen una tendencia a disminuir porque establecimos unas estrategias. Establecimos unas estrategias para que podamos disminuir esos gastos y están funcionando. Entonces, definitivamente, todos esos temas se pueden presentar a través de los datos estadísticos, los consumos de indicadores, lo que son de tecnología en seguridad y salud en el trabajo, todas esas estadísticas de los de indicadores de consumo, las estadísticas de ausentismo, las estadísticas de accidentalidad, todo eso se trabaja a través de las estadísticas. Entonces, son herramientas, son disciplinas que son muy importantes dentro de las carreras. Para finalizar del día de hoy y pasar al llamado a lista, vamos a hablar sobre los objetivos de la contabilidad. Y el más importante es proveer información cuantitativa. Cuantitativa es de números, cuantitativa y oportuna en forma estructurada y sistemática. Se los quise dejar en el párrafo así estructurado para que así lo comprendan, ¿sí? Sobre las operaciones de una entidad, considerando los eventos económicos o los hechos económicos que las afecten y para permitirle la toma de decisiones de todo tipo, decisiones sociales, económicas y políticas. También sirve a la gerencia para proveerle, para suministrarle información exacta y oportuna. Cuando veamos las cualidades, vamos a ver la importancia de la oportunidad y de la exactitud de la información contable.
Le permite tener control de los recursos y obligaciones. Yo puedo saber cuando contabilizo una factura, una cuenta por pagar, cuándo se me va a vencer. Entonces yo sé cuándo tengo que tener el recurso. Determinar si los gastos se corresponden con los ingresos del negocio en un periodo dado. Yo puedo cotejar, puedo verificar si los gastos que yo tengo corresponden realmente a ingresos que he recibido o es que definitivamente hay unas malas causaciones o hay una mala contabilización. Entonces, a grandes rasgos, esos son los objetivos de la contabilidad, muy importantes, y que los vamos a ir desagregando y estudiando en detalle a medida que vamos avanzando en nuestra asignatura de fundamentos de contabilidad. Listo. Voy a dejar de compartir. Voy a comenzar a llamar a lista. Me van diciendo presente, por favor. Eduardo Arqués. Presente. Laura Arrieta. Presente. Yesenia Ballesteros. Presente. Diego Cabarcas. Diego no está. Sharik Cárdenas. Quien tenga problemas Presente, profesora. Ok, les iba a decir que cuando ustedes tengan problemas, cierren el micrófono. Cuando ustedes tengan problemas que el micrófono no les abra, escriben en el chat presente y yo ahí ya lo estoy viendo. Listo, entonces vamos por Sharik, ya me respondió. Carlos Carmona. Presente. Listo. Angie Castellón. Presente. Muy bien. Edgardo Castellón. Diego, ya te coloqué la asistencia, Diego Cabarcas. Presente. Muy bien. Jesús Contreras. Presente. Listo. Kenia de las Salas. Presente, presente. Muy bien. Luis de Mares. Presente. María Camila Espitia. Presente, profesora. Muy bien. Elena Galacio. Elena Galacio. Marjorie, cierra el micrófono, por favor. Gloria Galarzo. Presente, profe. Presente, profe.